buenas noches. Bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Endeudarse será mucho más costoso. El Banco de la República subió 100 puntos básicos las tasas de interés, situándolas en 10,25%. Estaremos analizando el impacto de esta decisión con Santiago Espinosa, fundador de la Academia del Éxito. 16.057 pesos. Eso es lo que le está costando en promedio un galón de gasolina en Colombia a las familias. El gobierno nacional anunció que tiene preparado un documento para bajar en 500 pesos el precio de este combustible a nivel nacional. En Colombia, más de 16 millones de personas han sido reportadas en algún momento por las centrales de riesgo. El 80% de los colombianos, según Data Crédito, busca resolver su deuda lo más pronto posible. Estaremos hablando con el vicepresidente de Mi Data Crédito para resolver algunas de las dudas más recurrentes. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reciente decisión del Banco de la República de subir 100 puntos básicos las tasas de interés en Colombia. Una medida que a usted le impacta y a mí también me impacta. Las ubicó en 10,25%. Pasaron de 9,25% a este 10,2%, un incremento de 100 puntos básicos por votación de la mayoría de la Junta Directiva del emisor. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en diciembre se ubicó en 5,1%, levemente inferior a la observada a fin de 2024, 5,2%. Para hablar de este tema nos conectamos con Santiago Espinosa, fundador de la Academia del Éxito. Bienvenido a Signo Pesos y cómo tomar este anuncio del Banco de la República que incluso está muy por encima de lo que esperaba el mercado. Hola María Fernanda, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esto lo debemos tomar como algo relativo desde el punto de vista en que para algunos aspectos pueden ser positivos, como por ejemplo para las inversiones de renta fija, pero para otros aspectos puede llegar a ser negativo, como por ejemplo los préstamos y los créditos para las personas, las empresas y el gobierno. Una de las decisiones que impulsaron esta toma de decisión por parte del Banco de la República fue precisamente ese incremento en el salario mínimo de un 23,7%. ¿Qué tienen que ver las tasas de interés con el incremento del salario mínimo? Esa es una excelente pregunta. El salario mínimo al final afecta bastante la inflación en los países. Recordemos que la inflación es el incremento generalizado de los bienes y servicios de una economía. Entonces, un incremento del 23%, que es prácticamente más de 4 veces lo que venía siendo la inflación a cierre del 2025, evidentemente, según los analistas, tiende a generar presiones al alza en la inflación. Entonces lo que está haciendo el Banco de la República con este aumento de 100 puntos básicos, que en los últimos 20 años solo se ha hecho 3 veces un aumento de 100 puntos básicos, es tratar de controlar la inflación, es decir, encarecer el crédito para cohibir el gasto de las personas y así no aumentar tanto la inflación. Doctor, ya que usted menciona este tema de la inflación, el Banco de la República también ha mencionado que este año cerraría muy por encima de las proyecciones que ellos incluso tenían del comportamiento que era alrededor de un 3,5%, incluso muy cercano al 4%. Tal cual, el objetivo de la inflación, no solo en Colombia, sino en países emergentes, generalmente es de un 3%, con una variación que puede ser de 1 más o 1 menos, es decir, el objetivo es el 3, pero si estás entre el 2 y el 4, estamos bien. Nosotros en Colombia hoy estamos por encima del 5 y recordemos que venimos de inflaciones incluso por encima del 10%. Con el aumento del salario mínimo y con las nuevas tendencias al alza de la inflación, lo que se ve es que en vez de acercarnos al objetivo, nos estamos alejando cada vez más. Entonces, nuevamente, este incremento bastante elevado de la tasa de interés del Banco de la República lo que quiere hacer es cohibir el gasto, reducir el gasto y que por el contrario las personas prefieran es ahorrar y guardar su dinero en vez de gastar.
El Banco de la República había sido muy precavido con respecto a las decisiones en reducciones o incluso en mantener por bastante tiempo, por varios meses lo vimos, esas tasas de interés. ¿Por qué en este momento decide tener un incremento de 100 puntos básicos que no veíamos desde el 2020? Justamente, bueno, hay varios factores que tienen que ver acá. Por ejemplo, uno de estos factores es el salario mínimo. Otro de estos factores es que el año pasado, en el monitoreo mensual de la inflación, durante varios meses la inflación ya no estaba bajando, simplemente se estaba manteniendo. Pero en la última revisión y con las proyecciones de análisis, sí existe una posibilidad en su institución financiera de poder tener una tasa fija y así que no aumenten los intereses que va a tener que pagar por su crédito. ¿A quiénes beneficia esta decisión? Bueno, esta decisión beneficia a todas las personas que en vez de gastar prefieren ahorrar e invertir, especialmente en productos de renta fija como los CDTs. Lo que se espera con los CDTs es que la tasa de rentabilidad aumente. Hoy el mejor CDT de Colombia tiene una tasa del 11% efectivo anual. Y también las tasas de los neobancos, es decir, de estas cuentas de ahorro de alta rentabilidad, deberían tender a aumentar. Entonces, todas las personas que buscan ahorrar e invertir, podría beneficiarles esta medida. Y de otro lado, ¿a quiénes impacta? Tú mencionabas la compra de vivienda, pero ¿qué otros sectores también se pueden ver afectados? Bueno, se impactan negativamente todas las personas, empresas y el mismo gobierno que quiera tener una nueva deuda, que necesite financiarse más. Entonces, todas las personas que necesiten sacar un nuevo préstamo, independientemente del objetivo para el que lo tengan que sacar, todas las empresas que necesiten financiarse para mantener sus operaciones a flote y el gobierno, en dado caso de que quiera seguir aumentando los niveles de deuda, va a tener que pensarlo dos veces porque esta deuda va a ser más costosa. Otro de los puntos incluso también fue la deuda. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, ya que usted lo menciona, lo que dice es que otra de las cosas que le preocupa al Banco de la República precisamente es la deuda. ¿Por qué? Bueno, la deuda le preocupa al Banco de la República y realmente a muchas personas en este país y a las calificadoras de riesgo a nivel internacional, porque hoy Colombia tiene la deuda más elevada de su historia, no solo en moneda local, en pesos colombianos, sino también en moneda extranjera, en dólares. Entonces, esta medida de aumentar 100 puntos básicos lo que hace justamente es un poco cohibir al gobierno de seguir buscando más deuda, porque sabe que ahora con este incremento de 100 puntos, los intereses que tiene que pagar son muchísimo más elevados que los que tenía que pagar anteriormente. Al final, la deuda no necesariamente es mala, pero los excesos de deuda, cuando no tenemos el recaudo suficiente para pagarla y con una crisis fiscal como la que se tiene actualmente en el país, no es un síntoma para nada alentador. Entonces, lo que se quiere hacer es cohibir que se siga pidiendo más deuda para tratar de normalizar la situación fiscal del país. Una de las alertas que salió fue por el lado del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Lo que él dice es que esa decisión podría llegar a enfriar la economía. ¿A qué se refiere y en qué sectores incluso también puede llegar a suceder? El término de enfriar la economía es cierto. Cuando nosotros tenemos tasas de interés más elevadas, lo que se cohíbe es el gasto, el consumo, y por el contrario se premia el ahorro y la inversión. Entonces el ministro tiene razón en eso. Una tasa de interés más elevada lo que va a hacer es que las personas en el día a día no puedan consumir tanto como antes, no se puedan endeudar tanto como antes y por el contrario prefieran tener su dinero guardado en cuentas de ahorro normales, cuentas de ahorro de alta rentabilidad, CDTs u otro tipo de inversiones. Sin embargo, ahí también lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando una economía está muy caliente, cuando está creciendo mucho, pues eso también genera decisiones inflacionarias mucho más fuertes. Entonces, si la inflación también empieza a aumentar, al final, en teoría, ese exceso de ingresos o esas ganancias de las personas, pues cada vez van a ser más reducidas, porque los bienes y servicios de la economía van a aumentar de valor más rápido que el aumento en el poder adquisitivo de las personas. En esa línea, el comercio también se puede ver afectado. Totalmente, el comercio se puede ver afectado, especialmente todo el comercio que tenga que
ver o tener algo relacionado con créditos, con tasas de interés, porque va a ser más costoso gastar en estos. Entonces, por supuesto que el comercio se va a ver afectado. Doctor Santiago, mil gracias por atendernos acá en Signo Pesos y sobre todo este análisis tan importante sobre la reciente decisión del Banco de la República y cómo nos puede afectar a todos. Gracias, Mara Fernanda. Siempre muy feliz de ser parte del programa. En otras noticias, en medio de esta reunión del Banco de la República, precisamente fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien anunció que en los próximos días se conocerá un documento mediante el cual se tendrá una reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, que hoy está en promedio en 16.057 pesos en todo el país. En los próximos días va a emitirse el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina para el mes de febrero en 500 pesos. Y continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otras. No, las decisiones judiciales hay que acatarlas en el momento en. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la millonaria inversión de la petrolera Geopark en Colombia ahora se consolidará como el de mayor operación privada en la extracción de petróleo y gas. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. A la hora de adquirir una tarjeta de crédito, préstamo de libre inversión o incluso para el caso de la vivienda, nuestro puntaje en centrales de riesgo es crucial, el cual traduce ese comportamiento financiero que se ha venido reflejando en ese riesgo crediticio para cada uno de los bancos a la hora de hacer un préstamo. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Jacob, vicepresidente de Mi Data Crédito. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos y quisiera comenzar preguntándole a propósito de ese puntaje, cómo las personas pueden conocer cuánto puntaje tienen en cuanto al comportamiento financiero que han tenido. Perfecto. Buenas a todos en Colombia. Un gusto conocerles y estar acá. Sí, efectivamente pueden conocer su score, su puntaje en miatacredito.com. Es una plataforma donde pueden conocer su reporte de forma gratuita y su puntaje también. Ahí es donde se reflejan las obligaciones y compromisos de todos los colombianos, básicamente que se representa en toda la información crediticia que tienen de deudas, de compromisos, de pagos, y todo eso se traduce en básicamente un reporte. Y también tenemos desde Mi Data Crédito también el puntaje que se muestra, que es un puntaje que está entre 150 y 999 puntos. Básicamente el promedio de los colombianos están sobre un 630 puntos, que obviamente muestra que tienen un comportamiento bien, pero también sabemos que hay por arriba y por abajo. Es importante entender que esto es lo que construye Data Crédito y esto sirve como, digamos, punto de partida para las diferentes entidades, bancos, etcétera, a la hora de tomar una decisión de, por ejemplo, colocar un crédito para la persona. Entonces es muy importante estar al día con, digamos, sus compromisos, tener un buen comportamiento de pago y obviamente tener un buen puntaje. A veces se puede pensar en un diagnóstico cuando tú vas al médico, antes que te van a recetar algo o decir qué hacer, siempre se mira cuál es el diagnóstico, cómo está la persona, y es la misma cosa, es ver cómo está la persona para ver qué debería hacer esta persona. Es por eso es muy importante que cada uno de los colombianos toman el poder de su, digamos, historia y puedan ver qué tienen de reporte y de puntaje en miatacredito.com. Vicepresidente, ¿cómo leer esas cifras y saber qué tan buen comportamiento financiero tengo? Como decía, es un número que está entre 150 y 999. El promedio está sobre 630 en Colombia. Importante entender que 93% de los colombianos, o la información más bien que tenemos en Data Crédito, es información positiva. Por eso también es importante, a veces cuando se hablan de esos mitos, que es malo estar reportado en Data Crédito,
es realmente un mito y es importante estar reportado en Data Crédito porque, vuelvo a digo, 93% de esta información es positiva y es muy importante ser visible para los bancos y entidades cuando se basan en nuestra información para tomar decisiones y posiblemente colocar los créditos a estos ciudadanos que están sentados enfrente. ¿Desde qué monto las personas pueden ser pues llamadas a estas centrales de riesgo para decir el comportamiento de usted tiene un punto menos o incluso no es tan bueno como quisiéramos? ¿Desde qué monto pueden las centrales de riesgo empezar a tener información sobre ese cliente? Digamos que hay rangos con ciertos puntajes. Siempre es importante acordar que estos siempre son puntos de partida para las entidades de tomar sus decisiones sobre la colocación y otros productos financieros y decisiones financieras, pero al fin del día está basado en la decisión de cada entidad de cuál es el puntaje y cuál es digamos, los rangos de riesgo que cada entidad quiere asumir para la colocación de créditos en ese caso. Entonces se puede decir que no hay malos o buenos créditos o puntajes, sino dependiendo del contexto. Una de las dudas más recurrentes que nos llegan es después de cuánto tiempo, cuando una persona ya ha sido reportada, puede tener un buen historial crediticio. Digamos que por ley colombiana, una persona está reportada al doble del tiempo de la mora por un máximo de 4 años. Por eso que es importante que no dejen que pasen el tiempo que uno está reportado porque ahí va a ser el doble del tiempo. Entonces es importante siempre estar enterado, entrar de manera frecuente y mirar cómo está la historia de uno, que todas las obligaciones corresponden a uno, que uno está reportado negativamente y velar por este puntaje y esta situación crediticia y ponerse al día, tener buenos hábitos y asegurar que siempre tenga un buen puntaje y buen historial. Vicepresidente, eso quiere decir que si yo tengo un puntaje negativo, ¿eso no quiere decir que no me van a entregar ningún crédito? No, no quiere decir eso, sino es básicamente basado en ese puntaje o este consejo de este Data Crédito que las entidades toman sus propias decisiones de qué tanto quieren asumir o no, basado en esos niveles de riesgos y esos diferentes rangos. Entonces no hay un número exacto para decir que sí o que no, porque depende de nuevo de las entidades y su digamos, procesos y reglas internas para esa colocación. ¿Cuáles son Pero esas? claramente más alto, la probabilidad por lo general es seguramente un poquito más alto también que las entidades lo colocan. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que ustedes entregan para que una persona pueda tener un buen puntaje a la hora de solicitar un crédito? Perfecto. La primera recomendación y como punto de partida es saber dónde uno está ubicado. Lo que decía como el ejemplo donde el médico no te van a recetar una pastilla o un estudio si no saben cómo estás tú, como tu radiografía antes de ir a recomendarte cosas. Entonces es de la misma forma importante que cada ciudadano mira cómo está con su historia crediticio y su puntaje y su información para saber qué recomendaciones o qué acciones tomar. Eso es lo primero. Segundo, sobre esto, dar seguimiento, mantener un buen comportamiento, es decir, estar al día con sus deudas y los créditos y siempre estar informados. Y 3, de esta forma también velar por temas, posibles fraudes o otras cosas que pueden pasar, donde también mi Atacrédito como herramienta sirve como parcialmente para poder protegerse y estar al día. Entonces, resumen, es básicamente tener buen comportamiento y estar enterados de su situación crediticia a través de miatacredito.com como una herramienta y una ayuda ahí en el bolsillo de cada uno de los colombianos. Próximamente ustedes van a tener un evento también para permitir que cada una de las personas que esté interesada pueda ir, verificar qué tal está su comportamiento, pero sobre todo de manera gratuita. ¿Qué otros detalles usted nos puede entregar?
Así es. Efectivamente, el próximo sábado, el 7 de febrero, de 9 a 5 de la tarde, tenemos en Corferias, en Pabellón 4, un evento de forma completamente gratuita, donde contamos con 15 aliados, diferentes entidades, bancos, que por un lado están abriendo las puertas para recibir los ciudadanos y poder hablar con ellos sobre sus deudas y posiblemente también negociar estas. Y por otro lado, contamos también con todo el equipo de Experian Data Crédito, donde también abrimos las puertas para recibir los colombianos y poder, digamos, mostrarles y guiarles sobre su situación crediticia a través de entrar, acompañarles a entrar a miatacredito.com, explicarles sobre las deudas. Ahí también ese día estamos brindando el score, el puntaje de forma gratuita ese día también en el evento y también buscar a través de educación financiera empoderar a los colombianos para que puedan tomar ese control de su situación financiera y tomar mejores decisiones y buscar subir también el puntaje y mejorar su situación crediticia. Vicepresidente, gracias por atendernos en Signo Pesos y sobre todo traer esos tips tan importantes a la hora de tener un buen puntaje, pero sobre todo saber cómo está el historial crediticio. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. De otro lado, el presidente Gustavo Petro calificó la suspensión de la emergencia económica como una ruptura del orden constitucional. Hasta advirtió que Colombia entrará en una crisis económica. Otros miembros, incluso de su gabinete, también reaccionaron. Nuestro compañero Juan David Ríos estuvo hablando con varios de ellos. Vendrán las consecuencias. Así fue el primer pronunciamiento del presidente Gustavo Petro unos minutos después de la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional. Pero a la medianoche volvió a pronunciarse y fue más duro. El presidente advirtió que existe una ruptura real del orden constitucional, porque según él y su gobierno son amigos del pueblo trabajador. El presidente insiste en que la emergencia económica impondrá impuestos a los sectores más ricos de Colombia. Vaticinó además consecuencias similares con la reforma pensional a manos de la Corte Constitucional y el salario mínimo vital, que está en estudio en el Consejo de Estado. Sus ministros, los que también firmaron ese decreto de emergencia, hablaron. Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en sus propias palabras que a la Corte le va a salir el tiro por la culata. El suspender el estado de emergencia implica que el Ejecutivo no tenga competencia para adoptar nuevos decretos, pero que los decretos ya dictados permanecen vigentes. La petrolera Geopark anunció la adquisición de los activos de exploración y producción de Frontera Energy en el país por más de $375 millones, más un pago contingente de $25 millones, una operación que le permitirá duplicar su producción y reservas. Con esta transacción, la compañía se consolida como el mayor operador privado de petróleo y gas en el país y fortalece su flujo de caja para financiar el crecimiento, especialmente en Vaca Muerta en Argentina, mientras amplía su presencia en los llanos y el valle inferior del Magdalena. También la Cámara de Comercio de Bogotá recibió hoy la certificación de huella de publicidad responsable, un reconocimiento entregado por la Asociación Nacional de Anunciantes que exalta la experiencia con el cliente y la responsabilidad social. Reafirma el compromiso que tenemos desde nuestra Cámara de Comercio con una comunicación que debe ser ética, transparente y que debe estar alineada con los más altos estándares. Recibir este tipo de reconocimientos por segundo año consecutivo a la Cámara de Comercio, que haya sido otorgada por la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA, refleja la madurez que hemos venido alcanzando en todos los procesos de control, validación
y la coherencia de los mensajes, así como la autorregulación y la gestión responsable en torno a la comunicación. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El DAN informó que solamente para el mes de diciembre, más de 603.000 personas obtuvieron un trabajo formal, lo que condujo a una reducción en la cifra de desempleo para Colombia para el año inmediatamente anterior. Se ubicó en 8.9% en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando estaba en 10.2%. Los sectores que están generando más empleo son las industrias manufactureras, las actividades relacionadas con el entretenimiento, así como el sector transporte. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes 2 de febrero con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.